Una voz rota cantaba en la calle más cara de la ciudad. Él se detuvo en seco. Esa voz, la conocía. Era su hermana, la que abandonó hace años. Y lo que estaba a punto de descubrir destruiría todo lo que creía saber sobre sí mismo. El portazo del Mercedes negro resonó como un disparo en medio del bullicio de la avenida Libertadores. Alejandro Fuentes bajó del vehículo con ese caminar que solo tienen los hombres acostumbrados a que el mundo se mueva según su voluntad. El traje italiano, la corbata de seda, el reloj que costaba más que una casa promedio. Todo en él gritaba poder. Todo en él exigía respeto instantáneo. Pero en ese momento, mientras sus zapatos de cuero italiano pisaban el pavimento caliente, algo en su interior se había fracturado de una manera que ningún dinero podría reparar. Señor Fuentes, la reunión con los inversionistas coreanos es en 20 minutos. Le recordó Marco, su asistente, corriendo detrás de él con una tablet en las manos. Necesitamos confirmar los términos del contrato antes de que... «Cancélala», ordenó Alejandro sin siquiera mirarlo, sus ojos fijos en algo que el resto del mundo parecía decidido a ignorar. «¿Perdón, señor? Esta reunión lleva meses de preparación. Son 200 millones en inversión directa para el proyecto Torres del... He dicho que la canceles», repitió Alejandro, y había algo en su voz que hizo que Marco diera un paso atrás instintivamente. No era ira, era algo peor. Era el sonido de un hombre viendo un fantasma. A unos 30 metros de distancia, sentada en el suelo polvoriento, con la espalda apoyada contra la pared de un banco que ni siquiera la dejaría entrar a sus instalaciones, una mujer tocaba una guitarra que parecía haber sobrevivido a más batallas que ella misma. Su cabello rubio estaba enredado, sucio, pero aún conservaba ese brillo que Alejandro recordaba de otra vida. Las manos que una vez tocaron melodías en un piano heredado, ahora sangraban ligeramente por las cuerdas metálicas de un instrumento barato. Y su voz. Esa voz que cantaba una canción que él conocía. Una canción que su madre les había enseñado cuando el mundo era más simple y las promesas significaban algo. «No puede ser», susurró Alejandro, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. «No puede ser ella». La multitud seguía pasando. Hombres de negocios con prisa. Mujeres con bolsas de marcas exclusivas. Turistas tomando fotos de los rascacielos. Todos ciegos ante la tragedia humana que se desarrollaba en esa esquina. Algunos arrojaban monedas sin siquiera detenerse. Otros desviaban la mirada con ese desprecio particular que la sociedad reserva para quienes han caído demasiado bajo. Pero había una niña pequeña, sentada junto a la mujer, que tenía un vaso de plástico y sonreía con cada moneda que caía, como si cada centavo fuera un milagro. Alejandro comenzó a caminar hacia ellas como si estuviera en trance. Cada paso era un regreso en el tiempo. Cada metro lo acercaba a una verdad que había estado huyendo durante años. Las personas a su alrededor se apartaban automáticamente, como siempre lo hacían ante su presencia imponente. Pero esta vez, él no lo notaba. Esta vez, el hombre más poderoso de la ciudad era solo un hermano mayor caminando hacia la hermana que había abandonado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la canción se detuvo abruptamente. La mujer abrió los ojos, y durante un segundo infinito, el mundo entero guardó silencio. No había tráfico. No había ruido. Solo dos personas mirándose a través del abismo de años perdidos, de promesas rotas, de una separación que había destrozado más que una familia. «Valentina», dijo Alejandro, y su voz sonó como la de un extraño para sus propios oídos. Vulnerable, rota, humana. La mujer lo miró durante largos segundos, y en sus ojos había algo que Alejandro no había visto en años de negociaciones despiadadas y confrontaciones empresariales. Había dolor puro, dolor sin filtros, dolor que no se puede esconder detrás de contratos ni de cuentas bancarias. «Me equivoqué de persona», respondió ella finalmente, su voz tan fría como el hielo que se forma en las montañas más altas. «No tengo hermanos». Las palabras golpearon a Alejandro como puñetazos físicos. La niña pequeña miró confundida de uno al otro, sin entender la tensión que se había apoderado del aire. Varias personas se habían detenido ahora, sintiendo que algo dramático estaba por desarrollarse. En esta ciudad, donde el entretenimiento era más valioso que la empatía, nadie quería perderse un espectáculo. «Valentina, por favor. Sé que he estado ausente, pero...»
¿Ausente?, repitió ella. Y en esa única palabra había años de abandono condensados. Llamas ausente a desaparecer por más de una década, a no responder una sola llamada cuando papá estuvo grave, a convertirte en todo lo que prometiste que nunca serías. Alejandro sintió como cada acusación encontraba su blanco con precisión quirúrgica. A su alrededor, la pequeña multitud de espectadores crecía. Teléfonos celulares comenzaban a aparecer, grabando lo que prometía ser el tipo de drama que se vuelve viral en cuestión de horas. No sabía que papá estaba enfermo. Intentó defenderse Alejandro, pero incluso a sus propios oídos sonaba débil. ¿No sabías? La risa de Valentina fue lo más triste que Alejandro había escuchado en su vida. ¿O simplemente decidiste no saber? Es más fácil así, ¿verdad? Es más fácil construir imperios cuando no tienes que recordar de dónde vienes, cuando no tienes que ver las caras de las personas que dejaste atrás. «Mami, ¿quién es este señor?», preguntó la niña con voz pequeña, abrazándose a la pierna sucia de su madre. Valentina miró a su hija, y por un momento, su expresión se suavizó con un amor tan puro que hizo que Alejandro sintiera vergüenza de su propia existencia emocional. «Nadie importante, mi amor. Solo un hombre que se perdió hace mucho tiempo y nunca encontró el camino de regreso». «Valentina, vine a buscarte», dijo Alejandro, su voz quebrándose finalmente. «Llevo años buscándote. Contraté investigadores privados, agencias especializadas. Nadie pudo encontrarte. Pensé que tal vez habías... ¿Muerto?», completó ella. «No, Alejandro. Lo que murió fue la hermana que conociste, la niña que te admiraba, la persona que creía que su hermano mayor era un héroe que conquistaría el mundo y regresaría por su familia. Esa persona sí murió. Hace mucho tiempo». Un hombre del público gritó: «¡Esto es mejor que las telenovelas!». Otros se reían nerviosamente, sin saber cómo procesar la tragedia que presenciaban. Marco intentaba discretamente dispersar a la multitud, pero era como tratar de detener una avalancha con las manos desnudas. «¡Por favor!», suplicó Alejandro, y fue la primera vez en años que esa palabra salió de sus labios con sinceridad genuina. «Déjame explicarte. Déjame contarte por qué me fui. ¿Por qué...?» «¿Explicarme?». Valentina se puso de pie, y aunque su ropa estaba rasgada y sucia, había una dignidad en su postura que superaba cualquier traje caro. «¿Vas a explicarme por qué tu secretaria me colgó el teléfono cuando llamé para decirte que papá había tenido un derrame cerebral? ¿Vas a explicarme por qué tus guardias de seguridad me sacaron de tu edificio cuando intenté visitarte? ¿O tal vez vas a explicarme por qué cambiaste todos tus números y te mudaste a una dirección que nadie conoce?» Cada pregunta era una bofetada de verdad que Alejandro no podía esquivar. «Yo nunca di esas órdenes», intentó defenderse, pero su voz carecía de convicción. «No tuviste que darlas directamente», respondió Valentina con una sabiduría amarga nacida del sufrimiento. «Simplemente construiste muros tan altos que nadie del pasado podía alcanzarte. Y cuando alguien intentaba escalar esos muros, había suficientes personas dispuestas a proteger al gran Alejandro Fuentes de su molesta familia pobre». La niña comenzó a llorar, asustada por la intensidad de la conversación. Valentina la cargó inmediatamente susurrándole palabras tranquilizadoras mientras la mecía. Alejandro observó este gesto de amor maternal y sintió algo moverse en su pecho. Algo que había mantenido congelado durante años de ambición despiadada. «Tengo una sobrina», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. «No», corrigió Valentina con firmeza. «Isabela tiene una madre que la ama más que a su propia vida. No tiene tíos, no tiene familia extendida, no tiene nada excepto a alguien que daría su último aliento por protegerla de un mundo que no tiene piedad con los que caen». «¿Dónde están viviendo?», preguntó Alejandro, aunque parte de él temía la respuesta. «¿Por qué te importa?», contraatacó Valentina. «¿Para que puedas sentirte mejor contigo mismo? ¿Para que puedas decirte que hiciste tu buena acción del año? ¿O tal vez para que puedas regresar a tu penthouse y dormir tranquilo sabiendo que cumpliste con tu obligación familiar?» Las palabras eran ácido, pero lo peor era que Alejandro no sabía con certeza si ella estaba equivocada. ¿Por qué había venido realmente? ¿Genuino arrepentimiento? ¿O solo el ego herido de un hombre poderoso que no podía aceptar que alguien de su propia sangre viviera en la calle? «Valentina, por favor», intentó de nuevo, extendiendo una mano hacia ella.
Ella retrocedió como si esa mano fuera veneno. No me toques. No tienes derecho a tocarme. No después de todo. ¿Después de todo qué? Explotó Alejandro finalmente, su frustración superando su culpa por un momento. Explícame qué hice que fue tan terrible. Explícame por qué me odias tanto. El silencio que siguió fue tan absoluto, que incluso el tráfico parecía haber desaparecido. Valentina miró a su hermano con una expresión que mezclaba dolor, ira y algo más. Algo que Alejandro no podía identificar pero que le aterrorizaba. ¿De verdad no lo sabes?, preguntó ella finalmente, su voz apenas un susurro que de alguna manera sonó más fuerte que cualquier grito. ¿De verdad no tienes idea de lo que hiciste? No, no lo sé, gritó Alejandro, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos por primera vez en años. Solo sé que me fui para construir algo mejor para todos nosotros, para que nunca más tuviéramos que vivir en esa miseria. Valentina soltó una risa que era mitad sollozo. Construiste algo mejor, sí, para ti, mientras papá se moría solo en un hospital público porque no podía pagar el tratamiento, mientras yo vendía todo lo que teníamos para mantener un techo sobre nuestras cabezas, mientras el barrio entero nos señalaba como la familia que fue abandonada por su hijo exitoso. Yo no sabía, comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. ¿Cuándo fue la última vez que levantaste el teléfono y dijiste, «Hola, papá, ¿cómo estás? ¿O necesitan algo? ¿O simplemente, siguen vivos?» Alejandro no tenía respuesta, porque la verdad era que no recordaba. Los años se habían mezclado en un torbellino de reuniones, adquisiciones, expansiones. Había construido un imperio, pero había perdido su humanidad en el proceso. «Hay algo que necesitas saber», dijo Valentina finalmente, y en su voz había una nueva cualidad, una que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara con miedo anticipado. Algo que va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu pasado, sobre papá, sobre por qué realmente te fuiste de casa. ¿Qué cosa?, preguntó Alejandro, sintiendo cómo el mundo comenzaba a inclinarse peligrosamente. Valentina lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada había años de secretos guardados, de verdades enterradas, de mentiras que habían construido toda una vida falsa. «Papá está vivo», dijo simplemente, «y necesita verte antes de que sea demasiado tarde, porque lo que tienes que escuchar de su boca va a destruir todo lo que crees saber sobre quién eres realmente». El viaje hacia el barrio San Rafael fue un descenso al infierno de los recuerdos que Alejandro había pasado años intentando enterrar. Cada cuadra que se alejaban del centro brillante de la ciudad era como retroceder en el tiempo, hacia una versión de sí mismo que había jurado olvidar. Las calles pavimentadas dieron paso a caminos de tierra. Los edificios de cristal se transformaron en casas de madera con techos de lámina oxidada. El olor a dinero y poder fue reemplazado por el aroma de comida frita en aceite reutilizado, y el polvo que nunca se asienta completamente en los barrios olvidados. Valentina iba sentada en el asiento trasero del Mercedes, teniendo a Isabela en su regazo. No había aceptado la invitación de Alejandro por bondad o perdón. Lo había aceptado porque, según sus propias palabras frías como el acero, «Papá merece decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde, no porque vos merezcas escucharla». Marco había sido despachado de regreso a la oficina con instrucciones de cancelar toda la agenda del día. Por primera vez en su carrera empresarial, Alejandro Fuentes había puesto algo por encima de los negocios. «Detenete acá», ordenó Valentina cuando llegaron a una esquina donde varios niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. «No vas a poder entrar con este coche. Las calles son demasiado angostas y la gente va a pensar que vienes a presumir». Alejandro detuvo el vehículo y observó el vecindario a través del parabrisas polarizado. Era peor de lo que recordaba. Mucho peor. Cables eléctricos colgaban peligrosamente de postes improvisados. Perros callejeros buscaban comida entre montones de basura. Mujeres lavaban ropa en tinas de plástico afuera de sus casas porque no tenían agua corriente. Y en medio de todo eso, los niños reían y jugaban como si la miseria fuera lo más normal del mundo. «Esto era diferente cuando nos fuimos», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para su hermana. «Sí», respondió Valentina mientras bajaba del coche con Isabela. «Era diferente porque había esperanza, porque la gente creía que si trabajaban duro,
sus hijos podrían tener algo mejor. Ahora solo hay resignación. Resignación a que nada va a cambiar nunca. Caminaron por calles que Alejandro había recorrido miles de veces en su juventud, pero que ahora le parecían completamente extrañas. Cada rostro que los miraba pasar llevaba una mezcla de curiosidad y desconfianza. Un hombre con traje caro en este barrio solo podía significar dos cosas: policía o problemas. Y ninguna de las dos era bienvenida. ¿Todavía vive en la misma casa?, preguntó Alejandro, aunque ya conocía la respuesta por el camino que estaban tomando. ¿Dónde más iba a vivir?, respondió Valentina con amargura. No todos tenemos la opción de mudarnos a penthouses cuando la vida se pone difícil. Algunos tenemos que quedarnos y enfrentar las consecuencias de las decisiones de otros. La casa apareció al final de un callejón estrecho. Era exactamente como Alejandro la recordaba, solo que mucho más deteriorada. La pintura azul que su madre había elegido con tanto cuidado ahora estaba desconchada y decolorada. El portón de madera que su padre había reparado incontables veces ahora colgaba de una sola bisagra. Las ventanas estaban cubiertas con cartones porque los vidrios se habían roto hacía tiempo y nadie tenía dinero para reemplazarlos. «Dios mío», susurró Alejandro, sintiendo cómo el peso de su ausencia se materializaba en cada grieta de esas paredes. «No», corrigió Valentina mientras abría el portón con cuidado para que no se cayera completamente. «Dios se fue de este lugar hace mucho tiempo. O tal vez nunca estuvo acá para empezar». El interior era aún más devastador que el exterior. Los muebles que Alejandro recordaba de su infancia seguían allí, pero ahora eran esqueletos de lo que habían sido. El sofá donde solían sentarse todos juntos a ver televisión tenía los resortes expuestos. La mesa del comedor estaba estenida por ladrillos porque una de las patas se había roto. Las paredes tenían manchas de humedad que dibujaban mapas de años de goteras sin reparar. Pero lo que realmente paralizó a Alejandro fue el olor. Ese olor específico a enfermedad, a medicinas baratas, a un cuerpo que se está apagando lentamente. Era el olor de la muerte esperando pacientemente en las sombras. «Está en su habitación», dijo Valentina, señalando hacia el fondo de la casa. «No puede caminar desde hace meses. El derrame cerebral le dejó el lado izquierdo paralizado. Hubiera necesitado fisioterapia intensiva, pero eso cuesta dinero que no teníamos. Así que acá está, en una cama que se está hundiendo, esperando que la muerte sea más misericordiosa que la vida». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la conciencia de Alejandro. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no insististe más?». Valentina se giró hacia él con una furia que había estado conteniendo durante el viaje entero. «¿Insistir más? ¿Quieres saber cuántas veces intenté contactarte? ¿Cuántas veces me paré afuera de tu edificio rogándole a tus guardias que me dejaran subir? ¿Cuántos mensajes dejé que nunca fueron respondidos? Yo nunca recibí mensajes», protestó Alejandro débilmente. «Porque no querías recibirlos», respondió ella con una certeza demoledora. «Porque era más fácil construir tu imperio sin que la culpa te molestara. Porque cada vez que pensabas en nosotros, era un recordatorio de la pobreza que tanto te avergonzaba». Isabela, que había estado en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló con esa voz pequeña que tienen los niños cuando presencian peleas de adultos. «Mami, no grites. El abuelito se va a asustar». La transformación en Valentina fue instantánea. Toda la ira se derritió, reemplazada por ternura maternal. «Tienes razón, mi amor. Perdón». Se arrodilló frente a su hija y le acomodó el cabello detrás de las orejas. «¿Por qué no vas al patio a jugar un ratito mientras yo hablo con el abuelito? Recuerda de no salir del jardín». Cuando la niña desapareció por la puerta trasera, Valentina se volvió hacia Alejandro con una expresión que era más aterradora que cualquier grito. Era calma, peligrosamente calma. «Antes de que entres ahí», dijo señalando la habitación del padre, «necesito que entiendas algo. Papá no es el hombre que recordás. El derrame lo cambió. A veces no reconoce dónde está. A veces piensa que mamá todavía está viva. A veces llama por vos como si fueras un niño pequeño que se perdió en el mercado». «¿Sabe que vengo?» «Le dije que tenía una sorpresa para él», respondió Valentina. «No le dije que eras vos, porque no quería darle falsas esperanzas en caso de que cambiaras de opinión y te fueras otra vez». El comentario dolió porque era completamente válido. Alejandro no tenía derecho a sentirse ofendido. No después de todo.
Puedo verlo ahora. Valentina asintió. Pero antes de que Alejandro pudiera moverse, lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Escúchame bien. No importa lo que él te diga ahí adentro. No importa qué secreto revele. Vas a quedarte hasta que termine de hablar. No vas a salir corriendo como haces siempre que las cosas se ponen difíciles. ¿Entendés? Entiendo. ¿Lo prometes? La palabra promesa colgó en el aire entre ellos como un fantasma de la infancia. Cuando eran niños, una promesa entre hermanos era sagrada. Era más vinculante que cualquier contrato legal. Lo prometo, dijo Alejandro, y por primera vez en años sintió el peso completo de esas palabras. Valentina lo soltó y abrió la puerta de la habitación. El olor a enfermedad se intensificó, mezclándose con algo más. El olor a orgullo roto, a dignidad perdida, a un hombre que alguna vez fue fuerte reducido a una sombra de sí mismo. La cama estaba contra la pared del fondo, y en ella yacía una figura que Alejandro casi no reconoció. Don Ernesto Fuentes había sido un hombre corpulento en sus años de trabajo. Manos grandes y callosas de cargar ladrillos y mezclar cemento. Espalda ancha de tener el peso de una familia entera. Voz fuerte que podía escucharse desde la otra cuadra cuando llamaba a sus hijos para la cena. Pero el hombre en esa cama era un espectro. La piel colgaba de los güeres como tela sobre un esqueleto. El cabello, que Alejandro recordaba negro y espeso, ahora era blanco y ralo. Los ojos, que una vez brillaron con orgullo paternal, ahora estaban hundidos y nublados, y el lado izquierdo de su rostro caía en una mueca permanente, recuerdo cruel del derrame que casi lo había matado. «Papá», susurró Valentina, acercándose a la cama y tomando la mano derecha del anciano, la única que todavía podía mover. «Traje a alguien para verte». Los ojos de don Ernesto se movieron lentamente hacia la puerta donde Alejandro estaba congelado, incapaz de moverse. Durante un momento que pareció eterno, no hubo reconocimiento, solo confusión. Pero entonces algo cambió. Los ojos se enfocaron. La boca, torcida por la parálisis, intentó formar palabras. Alejandro, logró decir finalmente. Cada sílaba, una batalla contra un cuerpo que ya no obedecía completamente a su dueño. «Sí, papá», confirmó Valentina, limpiándose las lágrimas que habían comenzado a caer sin que ella lo notara. «Es Alejandro». Volvió. Alejandro finalmente se obligó a moverse. Cada paso hacia esa cama era como caminar con pesas de plomo atadas a los pies. Cuando llegó al lado de su padre, cayó de rodillas sin siquiera pensarlo. Todas las palabras que había preparado en su mente durante el viaje se evaporaron. No había disculpa suficiente. No había explicación válida. Solo había un hijo arrodillado frente a un padre al que había abandonado. «Papá», logró decir finalmente, su voz quebrándose. «Perdóname, por favor, perdóname». La mano derecha de don Ernesto se movió débilmente, alcanzando el rostro de su hijo. Los dedos temblaban, pero la intención era clara. Era el mismo gesto que había usado cuando Alejandro era niño, y venía llorando después de caerse o pelearse con otros chicos. Un gesto que decía sin palabras: «Estoy acá. Te tengo. Todo va a estar bien». Pero esta vez no todo iba a estar bien, y ambos lo sabían. «No llores», dijo don Ernesto con gran esfuerzo. «Tengo que decirte algo». Valentina se acercó más, teniendo un vaso con agua y un sorbete para su padre. «Despacio, papá. Tómate tu tiempo». Don Ernesto bebió un poco de agua, y cuando habló de nuevo, su voz era más clara, como si hubiera estado guardando fuerzas específicamente para este momento. «Tu madre», comenzó, y Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. «Antes de morir, me hizo prometer algo». «¿Qué cosa, papá?», preguntó Alejandro, aunque parte de él temía la respuesta. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas que rodaron lentamente por sus mejillas hundidas. «Me hizo prometer que nunca te diría la verdad». El silencio en la habitación se volvió denso como el agua. Valentina miraba a su padre con expresión tensa, como si supiera exactamente de qué estaba hablando, pero no quisiera ser ella quien lo revelara. «¿Qué verdad?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo el miedo comenzaba a trepar por su espina dorsal como una araña venenosa.
Don Ernesto cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas no físicas, sino emocionales. Cuando los abrió de nuevo, había una resolución en ellos que Alejandro no había visto en años. «No eres mi hijo», dijo finalmente, cada palabra cayendo como una bomba en el espacio pequeño de esa habitación deteriorada. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Alejandro podía escuchar su propio corazón latiendo, pero todo lo demás había desaparecido. No había sonidos de la calle. No había el llanto distante de Isabela jugando afuera. No había nada excepto esas 4 palabras rebotando en su cráneo como balas. «¿Qué?», logró susurrar finalmente. «Tu madre estaba embarazada cuando nos conocimos», continuó don Ernesto, cada palabra costándole claramente un esfuerzo sobrehumano. «De otro hombre, un hombre rico, importante, que la abandonó cuando supo». Alejandro se puso de pie tambaleándose, buscando apoyo en la pared. «No, esto no puede ser verdad». «Es verdad», confirmó Valentina, su voz suave pero firme. «Mamá me lo contó antes de morir. Me hizo jurar que nunca te lo diría, que te dejaría creer que don Ernesto era tu padre biológico». «¿Por qué?», gritó Alejandro, sintiendo cómo todo en lo que había basado su identidad se desmoronaba. «¿Por qué mentirme durante toda mi vida? Porque te amaba», respondió don Ernesto con convicción absoluta, a pesar de su cuerpo destrozado. «Porque desde el momento que naciste, fuiste mi hijo, en todo, menos en la sangre». «Entonces, ¿quién es mi padre?», exigió saber Alejandro. «¿Quién es el hombre que dejó embarazada a mamá?». La respuesta que vino a continuación cambiaría absolutamente todo. «Ricardo Castellanos», dijo don Ernesto, y el nombre cayó como un meteorito destruyendo el paisaje de la vida de Alejandro. Ricardo Castellanos, el fundador de Grupo Castellanos, el magnate inmobiliario más grande del país, el hombre contra quien Alejandro había estado compitiendo ferozmente durante años, el hombre cuya empresa había tratado de destruir en múltiples ocasiones, el hombre que, según los rumores del mundo empresarial, tenía un odio particular e inexplicable hacia Alejandro Fuentes. «No», susurró Alejandro cayendo de rodillas nuevamente. «No. Él sabe», continuó don Ernesto implacablemente. «Siempre supo. Tu madre intentó contactarlo cuando estaba embarazada. Él le ofreció dinero para abortar. Cuando ella se negó, desapareció». «¿Y nunca volvió?», preguntó Alejandro, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. «Volvió una vez», respondió Valentina, tomando el relevo porque su padre estaba claramente agotado. «Cuando tenías 5 años. Vino a la casa, conduciendo un coche caro, vestido con traje. Le ofreció dinero a mamá para que te entregara. Dijo que podía darte una vida mejor, educación en colegios privados, viajes al extranjero, todo lo que ella nunca podría darte». «¿Y qué dijo mamá?». «Le escupió en la cara», dijo Valentina con una sonrisa triste. «Le dijo que vos tenías un padre de verdad, uno que te amaba, y que ella prefería verte crecer pobre pero amado, que rico pero solo. Lo corrió de la casa, y le dijo que si alguna vez volvía, llamaría a la policía». Las lágrimas caían libremente por el rostro de Alejandro ahora. «¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué me dejaron creer una mentira toda mi vida? Porque no era mentira», dijo don Ernesto con la voz más fuerte que había usado hasta ahora. «Yo te crié, te enseñé a caminar, curé tus rodillas raspadas, te ayudé con la tarea, fui a tus partidos de fútbol, estuve ahí en cada momento importante. Eso no es mentira, eso es ser padre». «Pero la sangre, no significa nada», interrumpió el anciano. «El amor significa todo». Alejandro se quedó mirando al hombre que había criado, al hombre que ahora revelaba no ser su padre biológico, y sintió cómo algo fundamental se rompía y se reconstruía simultáneamente en su interior. «Hay más», dijo don Ernesto después de un momento. «¿Más?», repitió Alejandro sin poder creer que pudiera haber algo más devastador que lo que ya había escuchado. «Castellanos,
Sabe que eres su hijo, explicó Valentina. Y desde que empezaste tu empresa, desde que te convertiste en competencia para él, ha estado tratando de destruirte. No por negocios, por venganza, porque tu existencia le recuerda lo que hizo. Por eso, agregó don Ernesto, todos eres contratos que perdiste misteriosamente. Esas investigaciones fiscales, eres problemas legales. Todo fue él. Alejandro sintió cómo la habitación giraba. Todo lo que había logrado, todos los obstáculos que había enfrentado, todas las victorias y derrotas de su carrera empresarial. Nada había sido casualidad. Todo había sido parte de una guerra silenciosa entre él y un padre biológico que lo odiaba por existir. ¿Y ustedes sabían todo esto?, preguntó mirando alternativamente a su padre y hermana. ¿Sabían que estaba siendo saboteado y nunca me lo dijeron? Intentamos, respondió Valentina con frustración. ¿Crees que por qué te llamaba tanto? ¿Por qué trataba desesperadamente de contactarte? No era solo por papá. Era porque necesitabas saber la verdad antes de que Castellanos te destruyera completamente. Pero construiste muros, añadió don Ernesto. Muros tan altos que ni tu propia sangre podía alcanzarte. La ironía era cruel y perfecta. Alejandro había pasado años evitando a su familia, construyendo barreras para mantener alejado su pasado pobre y vergonzoso. Y al hacerlo, había estado desprotegido ante un enemigo que conocía cada uno de sus puntos débiles porque compartían ADN. «Tienes que enfrentarlo», dijo Valentina firmemente. «Tienes que confrontar a Ricardo Castellanos y exigir respuestas». «¿Cómo?», preguntó Alejandro sintiendo una impotencia que nunca había experimentado en su vida empresarial. «Es el hombre más poderoso del país. Tiene conexiones que yo ni siquiera puedo imaginar. Si trato de acusarlo públicamente, me va a aplastar». Don Ernesto sonrió entonces, una sonrisa torcida por la parálisis pero llena de un amor feroz. «Por eso, no vas a acusarlo públicamente», dijo. «Vas a hacer algo mejor». «¿Qué cosa?». La respuesta que vino a continuación no solo cambiaría el curso de la guerra silenciosa entre Alejandro y Castellanos. Revelaría un secreto que ni siquiera don Ernesto sabía completamente. Un secreto que Valentina había estado guardando, esperando el momento exacto para revelarlo. «Castellanos tiene otro hijo», dijo Valentina lentamente, cada palabra cargada de significado. «Un hijo legítimo que está a punto de heredar todo el imperio Castellanos. Y ese hijo tiene un secreto que podría destruir a toda su familia si saliera a la luz». Alejandro miró a su hermana con nueva comprensión. «¿Cómo sabes eso?». Valentina sacó un teléfono celular viejo y agrietado de su bolsillo. «Porque durante los últimos años, mientras vos construías tu imperio ignorando a tu familia, yo estaba sobreviviendo de la única manera que sabía. Y a veces, las personas más desesperadas escuchan secretos que las personas poderosas creen que están seguros». Abrió el teléfono y le mostró a Alejandro una serie de fotografías. Fotografías que, si caían en las manos correctas o incorrectas, dependiendo del punto de vista, podrían hacer temblar los cimientos del imperio Castellanos. «Dios mío», susurró Alejandro mirando las imágenes. «Ahora entendés», dijo Valentina con una satisfacción amarga. «¿Por qué te necesitábamos? ¿Por qué era tan importante que volvieras? Porque esta guerra no se gana con dinero o poder. Se gana con verdades que nadie quiere que se sepan». Don Ernesto cerró los ojos, aparentemente exhausto por la conversación. Pero antes de que el silencio pudiera asentarse completamente, dijo una última cosa que haría que todo lo anterior pareciera insignificante. «Hay una razón más», murmuró, su voz apenas audible, «por la que necesitabas saber la verdad. Castellanos está enfermo, terminal. Le quedan semanas, y antes de morir, planea destruirte completamente, transferir todo su odio a su hijo legítimo, convertirte en el enemigo eterno de la familia Castellanos». Las palabras cayeron como ceniza después de un incendio. Alejandro tenía semanas, tal vez días, para enfrentar a un padre que nunca conoció, que lo odiaba por existir, y que planeaba usar sus últimos alientos para asegurarse de que su hijo bastardo nunca tuviera paz. «¿Qué tengo que hacer?»,
Preguntó finalmente, sintiendo cómo algo dentro de él que había estado dormido durante años comenzaba a despertar. No era solo ira o sed de venganza, era algo más profundo. Era la determinación de un hombre que finalmente entendía quién era realmente y qué había estado peleando todo este tiempo sin saberlo. Valentina sonrió, y por primera vez desde el reencuentro, había un destello de la hermana que él recordaba, la que conspiraba con él contra la injusticia del mundo, la que creía que juntos podían vencer cualquier cosa. «Tienes que hacer lo que mamá te enseñó», dijo simplemente. «Tienes que elegir qué tipo de hombre quieres ser, el tipo de hombre que Ricardo Castellanos es, o el tipo de hombre que don Ernesto Fuentes te enseñó a ser». Y en ese momento, arrodillado en esa habitación deteriorada de una casa en un barrio olvidado, Alejandro Fuentes comprendió que toda su vida había sido una mentira, pero también comprendió que las mentiras a veces esconden verdades más grandes. Y la verdad más grande de todas era que el hombre moribundo en esa cama, el hombre que no compartía su sangre, era más su padre que el millonario que había contribuido con su ADN. La decisión de enfrentar a Ricardo Castellanos no fue tomada en la casa de don Ernesto. Fue tomada 3 días después, en un momento que Alejandro jamás habría anticipado. Fue tomada mientras observaba a Isabela jugar en el pequeño patio trasero de esa casa deteriorada, construyendo castillos imaginarios con ladrillos rotos y riendo como si la pobreza fuera solo otro juego de pretender. Durante 3 días, Alejandro había hecho algo que no hacía desde su juventud. Se había quedado. No había regresado a su penthouse. No había revisado correos electrónicos urgentes. No había atendido las llamadas desesperadas de Marco, preguntando cuándo volvería a la oficina. Simplemente se había quedado en ese barrio olvidado, durmiendo en el viejo sofá hundido, comiendo la comida simple que Valentina preparaba con los pocos recureres que tenían, y escuchando las historias que don Ernesto contaba cuando su mente estaba clara. Historias sobre una madre que Alejandro apenas recordaba, pero que había luchado como leona para protegerlo de un padre biológico, que lo veía como un error que debía ser borrado. Historias sobre noches donde ella lloraba en silencio, aterrada de que Castellanos regresara con abogados y dinero suficiente para llevarse a su hijo por la fuerza. «Tu madre era la mujer más valiente que conocí», había dicho don Ernesto una noche, su voz débil pero llena de admiración. Cuando todos le dijeron que te diera a Castellanos para que tuvieras mejor vida, ella se negó. Dijo que prefería verte crecer pobre, pero sabiendo que eras amado, que rico, pero siendo mercancía. Valentina había estado presente durante estas conversaciones, sentada en silencio, observando cómo su hermano procesaba verdades que habían sido enterradas bajo años de ambición y negación. Y algo había comenzado a cambiar en los ojos de Alejandro. Algo fundamental. «¿Por qué hiciste eso?», había preguntado Alejandro a don Ernesto en la segunda noche, su voz quebrándose. «¿Por qué aceptaste criar al hijo de otro hombre? ¿Por qué te condenaste a una vida de pobreza cuando podrías haber encontrado a alguien sin ese equipaje?» La respuesta de don Ernesto fue simple pero devastadora en su honestidad. «Porque el amor verdadero no pregunta ¿de dónde vienes?», solo pregunta ¿a dónde vamos juntos?». Ahora, observando a Isabela jugar, Alejandro finalmente entendía lo que eso significaba. Esta niña, que no tenía juguetes caros ni ropa de marca, era infinitamente más rica que cualquier hijo de millonario. Porque tenía algo que el dinero no puede comprar. Tenía una madre que daría su vida por ella sin dudarlo un segundo. «¿En qué pensás?», preguntó Valentina, apareciendo a su lado con 2 tazas de café aguado, que era todo lo que podían permitirse. «Estoy pensando», respondió Alejandro aceptando la taza, «que he sido un tonto durante mucho tiempo». Valentina no dijo nada. Solo se sentó junto a él en los escalones del patio y observó a su hija convertir escombros en palacios con el poder de su imaginación. «Las fotos que tienes», dijo Alejandro después de un largo silencio, «del hijo de Castellanos. ¿Cómo las conseguiste?». Valentina tomó un sorbo de café antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánta verdad compartir. «¿Recordás lo que te dije? Que las personas desesperadas escuchan secretos. Bueno, hay algo que no te conté sobre cómo he estado sobreviviendo estos años». «¿Qué cosa?». «No solo toco música en la calle», explicó Valentina.
su voz tomando una cualidad dura que Alejandro no le había escuchado antes. También limpio casas, oficinas, eventos privados. Los ricos necesitan gente invisible que recoja su basura y limpie sus desastres. Y cuando eres invisible, la gente dice cosas frente a vos que nunca dirían si recordaran que eres humana. Alejandro sintió cómo se le revolvía el estómago, comprendiendo lo que su hermana estaba implicando. Trabajé en la mansión Castellanos durante 6 meses, continuó Valentina, limpiando habitaciones, sirviendo en fiestas, siendo parte del decorado humano que los millonarios necesitan para mantener sus vidas funcionando. Y durante 6 meses, vi cosas, escuché conversaciones, y me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que los ricos son igual de miserables que los pobres, dijo con una sonrisa amarga. Solo que su miseria viene en empaques más caros. El hijo de Castellanos, Sebastián, es adicto. No a drogas, eso sería demasiado obvio. Es adicto al juego, apuestas ilegales, deudas con gente muy peligrosa, el tipo de gente que no acepta cheques. ¿Y Castellanos lo sabe? Lo eres Pecha, respondió Valentina. Pero Sebastián es muy bueno ocultándolo. Tiene cuentas secretas, reuniones en lugares que su padre nunca visitaría. Pero una noche hubo una fiesta grande en la mansión. Muchos invitados importantes. Sebastián se emborrachó y empezó a hacer llamadas desde el estudio. Yo estaba limpiando la habitación contigua. Las paredes son gruesas, pero las puertas de cuartos tienen rendijas. Y los teléfonos en altavoz son muy convenientes para los borrachos. ¿Qué escuchaste? Escuché a Sebastián rogándole a alguien llamado El Tiburón que le diera más tiempo para pagar, dijo Valentina, y su voz se volvió más seria, diciéndole que su padre estaba enfermo, que pronto heredaría todo, que podría pagar todo con intereses. Y escuché al tal Tiburón responder que si no veía el dinero en 2 semanas, iba a hacer pública la deuda. Iba a arruinar a la familia Castellanos ante todos sus socios empresariales. ¿Y las fotos? Las tomé esa noche, explicó Valentina sacando nuevamente su teléfono. Sebastián estaba tan borracho que no cerró la puerta del estudio. Entré con la excusa de limpiar. Él ni siquiera me vio. Estaba desplomado sobre el escritorio, con documentos de deudas esparcidos por todos lados, comprobantes de apuestas, recibos firmados, todo evidencia de que el heredero perfecto del Imperio Castellanos era un desastre esperando explotar. Alejandro tomó el teléfono y revisó las fotografías nuevamente, esta vez con ojos más analíticos. Había documentos que mostraban deudas por millones. Había fotografías de Sebastián en casinos clandestinos. Había mensajes de texto amenazantes de prestamistas que definitivamente no eran instituciones bancarias legítimas. Esto destruiría a Castellanos, murmuró Alejandro. No solo financieramente. Su reputación, su legado, todo lo que construyó se vendría abajo si se supiera que su heredero es un jugador compulsivo endeudado con criminales. Exactamente, confirmó Valentina. Y eso te da poder. El tipo de poder que ningún dinero puede comprar. El poder de la información que alguien mataría por mantener secreta. Alejandro miró a su hermana con nueva admiración, y también con algo de miedo. Esto es peligroso, Valentina. Si esta gente eres Pecha que tienes estas fotos. Ya es peligroso, interrumpió ella. Vivir en la calle es peligroso. Ver a tu hija tener hambre es peligroso. Observar a tu padre morirse porque no podés pagar su tratamiento es peligroso. Esta información es lo único que me ha mantenido viva y con esperanza de que algún día podría usarse para algo. ¿Y estás dispuesta a usarla ahora? Valentina miró directamente a los ojos de su hermano. La pregunta no es si yo estoy dispuesta. La pregunta es si vos estás dispuesto. Porque esto va a requerir que enfrentes al hombre que te dio la vida pero nunca te dio amor. Va a requerir que uses las mismas tácticas despiadadas que él ha usado contra vos. Va a requerir que te conviertas, al menos temporalmente, en el tipo de hombre que siempre juraste nunca ser. El peso de esas palabras se asentó sobre Alejandro como una manta pesada. Durante años, había construido su imperio tratando de ser diferente a los tiburones corporativos que conocía. Había intentado mantener algo de humanidad en un mundo donde la humanidad era vista como debilidad, pero ahora se enfrentaba a una elección imposible. Mantener sus principios y ser destruido, o abandonarlos temporalmente para proteger a las personas que amaba. Hay otra opción, dijo una voz débil desde la puerta trasera. Don Ernesto estaba allí, apoyado en un bastón improvisado,
habiendo logrado arrastrarse desde su cama hasta el patio con pura determinación. Su rostro estaba pálido por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una claridad que Alejandro no había visto desde su llegada. «Papá, ¿qué haces levantado?», exclamó Valentina corriendo hacia él para erestenerlo. «Necesitaba decirle algo a mi hijo», respondió don Ernesto, y el énfasis que puso en la palabra hijo hizo que Alejandro sintiera un nudo en la garganta, antes de que tome una decisión que no podrá deshacer. Alejandro se acercó rápidamente, ayudando a Valentina a sentar a don Ernesto en los escalones. Isabela había dejado de jugar y observaba con ojos grandes, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la gravedad del momento. «¿Qué otra opción, papá?», preguntó Alejandro. Don Ernesto respiró profundamente, reuniendo fuerzas. «La opción de perdonar». La palabra cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de incredulidad. «¿Perdonar?», repitió Alejandro sin poder creer lo que escuchaba. «¿Estás sugiriendo que perdone al hombre que abandonó a mamá embarazada? ¿Al hombre que ha estado saboteando mi empresa durante años? ¿Al hombre que está planeando destruirme completamente antes de morir? No estoy sugiriendo que lo perdones por él», aclaró don Ernesto con paciencia. «Estoy sugiriendo que lo perdones por vos, porque la venganza es un veneno que tomás esperando que mate a tu enemigo. Pero él merece pagar por lo que hizo», protestó Alejandro. «Tal vez», concedió don Ernesto, «pero pagará, de todas formas. La muerte viene por él. La conciencia, si tiene alguna, lo tortura. Los secretos de su hijo lo destruirán. Vos no necesitas hacer nada, excepto decidir qué tipo de hombre quieres ser cuando todo esto termine». Valentina había estado escuchando en silencio, pero ahora habló con voz temblorosa. «Papá, entiendo lo que decís, pero Alejandro tiene que protegerse. Castellanos no va a simplemente dejarlo en paz porque decidamos ser nobles. No estoy diciendo que se deje destruir», respondió don Ernesto. «Estoy diciendo que use el poder que tiene, no para venganza, sino para protección, que enfrente a Castellanos, no como enemigo, sino como hijo, exigiendo respuestas». «¿Y si él se niega a darlas?», preguntó Alejandro. La sonrisa de don Ernesto fue triste pero sabia. «Entonces, usás las fotos, pero primero le das la oportunidad de ser el padre que nunca fue, porque si no, si simplemente atacás, te convertís en lo mismo que él. Y eso sería la verdadera derrota». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de Isabela canturreando mientras volvía a sus juegos. La inocencia de esa niña, su capacidad de encontrar alegría en medio de la pobreza, era un recordatorio constante de lo que realmente importaba. «¿Y si él intenta destruirme durante esa confrontación?», preguntó Alejandro finalmente. «Entonces», dijo Valentina con determinación renovada, «yo estaré ahí con las fotos listas para publicar. Pero papá tiene razón. Deberíamos darle la oportunidad de hacer lo correcto antes de forzarlo». Alejandro miró a las tres personas frente a él. El padre que lo había criado con amor incondicional a pesar de no compartir su sangre. La hermana que había sobrevivido al abandono y aún encontraba fuerza para proteger a su familia. Y la sobrina que le estaba enseñando que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias. «¿Cuándo?», preguntó simplemente. «Mañana», respondió Valentina sin dudarlo. «Antes de que cambies de opinión, antes de que el miedo te paralice, y antes de que Castellanos ejecute lo que sea que esté planeando». Don Ernesto asintió con aprobación. «Pero recordá, cuando estés frente a él, que llevas dentro algo que él nunca tuvo. Llevas amor, amor de una madre que te eligió, amor de un padre que te adoptó, amor de una hermana que te perdonó. Ese amor es tu verdadero poder». Y mientras el sol se ponía sobre el barrio San Rafael, pintando las casas pobres con tonos dorados que temporalmente ocultaban su miseria, Alejandro Fuentes tomó la decisión que definiría no solo su futuro, sino el tipo de hombre en el que se convertiría. Mañana enfrentaría a Ricardo Castellanos, pero no iría como empresario buscando venganza.
Iría como hijo buscando respuestas. Y lo que descubriría en esa confrontación no solo cambiaría su destino, sino que revelaría un secreto final que nadie, ni siquiera Valentina con todas sus fotografías y espionaje, había anticipado. Un secreto que probaría que a veces las personas más rotas son las que guardan las verdades más importantes. El edificio Castellanos Tower se elevaba como un monumento a la arrogancia. 60 pies de vidrio y acero que reflejaban el cielo de tal manera que parecía querer borrarse de la tierra y existir solo en las nubes. Alejandro lo había visto miles de veces desde la distancia, siempre como símbolo de su competencia más feroz. Nunca imaginó que un día lo miraría como el lugar donde trabajaba su padre biológico. Marco había insistido en acompañarlo, pero Alejandro había rechazado la oferta. Esto era algo que tenía que hacer solo, o casi solo. Valentina estaba a su lado, vestida con ropa prestada que la hacía lucir casi irreconocible. Habían acordado que ella esperaría en la recepción, lista para intervenir si las cosas salían mal. «Todavía podés cambiar de opinión», dijo Valentina mientras cruzaban las puertas giratorias hacia el vestíbulo de mármol, que probablemente costaba más que todo el barrio San Rafael. «No», respondió Alejandro con voz firme. «Ya tomé mi decisión». La recepcionista, una mujer joven con sonrisa profesional y ojos que evaluaban el valor de cada persona en microsegundos, los detuvo inmediatamente. «¿Tienen cita con alguien?» «Sí», mintió Alejandro. «Con Ricardo Castellanos». La sonrisa de la recepcionista se congeló. «El señor Castellanos no recibe visitas sin cita previa programada con semanas de anticipación. Si desean agendar...» «Dígale», interrumpió Alejandro con una calma que no sentía, «que Alejandro Fuentes está aquí, y que si no me recibe en los próximos 5 minutos, toda la ciudad va a enterarse de secretos que él preferiría mantener enterrados». La amenaza era vaga pero efectiva. La recepcionista palideció ligeramente, levantó el teléfono y habló en voz baja durante varios segundos. Cuando colgó, su expresión había cambiado completamente. «Piso 58. El señor Castellanos los recibirá ahora». El ascensor subió en silencio, contando los pies con números digitales que parecían moverse demasiado rápido y demasiado lento simultáneamente. Valentina apretó la mano de su hermano una vez antes de que las puertas se abrieran. «Recordá lo que dijo papá», susurró. «Eres más fuerte de lo que crees». Las puertas se abrieron directamente a una oficina que ocupaba todo el piso. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista de la ciudad que parecía diseñada para recordarle a cualquier visitante lo pequeño que era en comparación con el hombre que dominaba este espacio. Ricardo Castellanos estaba de pie frente a eres ventanales, de espaldas a ellos. No se giró inmediatamente cuando entraron. Era un juego de poder, una demostración de que incluso enfermo y muriendo, él controlaba cada interacción. Cuando finalmente se volvió, Alejandro sintió cómo el aire escapaba de sus pulmones. Era como mirarse en un espejo del futuro. Los mismos ojos verdes, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de las manos. Cada rasgo que Alejandro había asumido venía de su madre era en realidad un recordatorio viviente de que compartía ADN con este hombre. Pero era el cuerpo devastado lo que realmente impactaba. Castellanos estaba consumido por dentro. La enfermedad había convertido su figura imponente en una sombra. La piel amarillenta, los ojos hundidos, las manos temblorosas que trataban de ocultar teniendo un bastón de madera cara. «Entonces», dijo Castellanos con voz que aún conservaba autoridad a pesar de la debilidad física, «el bastardo finalmente vino a reclamar su herencia». La palabra «bastardo» fue como una bofetada, pero Alejandro se mantuvo firme. «Vine por respuestas. Nada más». Castellanos soltó una risa seca que terminó en tos. «Respuestas. Todos siempre quieren respuestas. Como si saber el porqué cambiara algo. Como si entender el pasado pudiera reescribir el presente». «¿Por qué abandonaste a mi madre?», preguntó Alejandro directamente, sin preámbulos, sin juegos. La pregunta pareció sorprender a Castellanos. Claramente esperaba acusaciones, amenazas, demandas. No esperaba esta vulnerabilidad cruda. «¿Por qué?», repitió lentamente, caminando hacia su escritorio y dejándose caer en la silla con un suspiro de dolor apenas contenido.
Porque tu madre era una empleada doméstica y yo era heredero de un imperio. Porque nuestro romance fue un error de juventud que amenazaba con arruinar planes familiares que llevaban generaciones construyéndose. Porque el mundo en el que nací no perdona ese tipo de errores. Entonces yo fui un error, declaró Alejandro, no como pregunta sino como confirmación. No, respondió Castellanos sorprendentemente. Vos fuiste la consecuencia de un error. Hay diferencia. ¿Y esa diferencia justifica décadas de sabotaje? ¿De tratar de destruir todo lo que construí? Ahora Castellanos sonrió, y fue la sonrisa más triste que Alejandro había visto. ¿Destruirte? Hijo, yo no estaba tratando de destruirte. Estaba tratando de endurecerte. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro sintió cómo el piso se movía bajo sus pies nuevamente. ¿Qué? Cada obstáculo que puse en tu camino, explicó Castellanos con voz cada vez más débil. Cada contrato que bloqueé, cada investigación que inicié, cada problema legal que generé, todo fue para ver si tenías lo que se necesita para sobrevivir en este mundo, para ver si mi sangre significaba algo. Estás mintiendo, acusó Alejandro, pero su voz carecía de convicción. ¿Crees que si realmente quisiera destruirte no lo habría hecho ya? Contraatacó Castellanos. Tengo recureres que ni siquiera podés imaginar. Conexiones que van desde presidentes hasta criminales. Si hubiera querido borrarte del mapa, habrías desaparecido hace años. ¿Entonces qué? ¿Se supone que debo agradecerte por torturarme profesionalmente? Castellanos tosió nuevamente, esta vez más violentamente. Cuando habló, había sangre en sus labios que limpió con un pañuelo blanco. No. Se supone que debes entender que todo lo que hice fue porque no podía darte lo único que realmente querías. Reconocimiento público como mi hijo. Así que te di lo siguiente mejor. La oportunidad de probar que eras digno de ese reconocimiento. Eso es retorcido, dijo Valentina desde la puerta, donde había estado escuchando en silencio. Castellanos la miró por primera vez. Y vos debés ser la hermana. La que trabajó en mi casa. La que robó información sobre Sebastián. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Lo sabías? Por supuesto que lo sabía, respondió Castellanos con otra sonrisa fantasmal. Tengo cámaras en toda la mansión. Vi cada foto que tomó. Leí cada documento que copió. Y no hice nada para detenerla. ¿Por qué? Preguntó Valentina, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué? Dijo Castellanos mirando directamente a Alejandro. Sabía que eventualmente mi hijo bastardo vendría a confrontarme. Y quería que viniera con poder. Quería que viniera como igual, no como mendigo. Las fotos de Sebastián son tu seguro de vida. Tu garantía de que cuando yo muera, mi hijo legítimo no continuará la guerra que yo empecé. Alejandro se dejó caer en una silla, abrumado. No entiendo nada de esto. ¿Quieres entender? Preguntó Castellanos, su voz ahora apenas un susurro. Entonces escucha la verdad completa, la verdad que ni siquiera tu madre supo. Y lo que Ricardo Castellanos reveló en los siguientes minutos no solo explicaría décadas de decisiones aparentemente crueles, sino que revelaría que el verdadero villano de esta historia no era quien Alejandro había creído. Era alguien mucho más cercano, alguien en quien había confiado sin cuestionarlo. Antes de continuar, dijo Castellanos con voz cada vez más débil, necesito que entiendan algo fundamental. Yo no soy un hombre bueno. He destruido competidores. He arruinado familias. He hecho cosas por poder que me condenarán cuando este cuerpo finalmente se rinda. Pero hay una cosa que nunca hice. Nunca le hice daño deliberado a la mujer que amé. ¿Amaste a mi madre? Preguntó Alejandro, incrédulo ante la posibilidad de que este hombre frío pudiera haber amado a alguien genuinamente. Con cada parte de mí que todavía era humana, respondió Castellanos, y por primera vez, su máscara de control absoluto se agrietó ligeramente. Tu madre, Carmen, era la única persona en mi mundo que me veía como algo más que una cuenta bancaria o una conexión útil. Me veía como Ricardo. Solo Ricardo. Se detuvo para tomar un trago de agua, sus manos temblando visiblemente ahora. El esfuerzo de mantener esta conversación claramente lo estaba consumiendo. Cuando descubrí que estaba embarazada, continuó, mi primer instinto fue alegría, pura e idiota alegría, porque pensé que finalmente tendría una excusa para romper con las expectativas de mi familia,
para construir algo real con alguien que me amaba por quien era, no por lo que poseía. Pero no lo hiciste, declaró Alejandro con amargura. No pude, corrigió Castellanos. Y esa es la diferencia crucial. La noche que planeaba decirle a mi familia sobre Carmen y el bebé, recibí una visita. Una visita que cambió absolutamente todo. Valentina se había acercado más, sintiendo que esta parte de la historia era fundamental. ¿Quién te visitó? Castellanos cerró los ojos, como si el recuerdo físicamente doliera. Tu padre, don Ernesto Fuentes. El mundo se detuvo nuevamente. Alejandro sintió como si el piso literalmente se hubiera abierto bajo sus pies. Eso es imposible. ¿Papá nunca te contó cómo conoció a tu madre? Interrumpió Castellanos. ¿Te dijo que fue casualidad? ¿Destino? ¿Amor a primera vista en una parada de autobús como en las películas románticas? El silencio de Alejandro era respuesta suficiente. Ernesto Fuentes trabajaba como chofer privado para mi familia, reveló Castellanos, cada palabra cayendo como una bomba. Había trabajado para nosotros durante años. Conocía cada movimiento que yo hacía, cada lugar que visitaba, cada persona importante en mi vida, incluyendo a Carmen. No, susurró Valentina, pero su voz carecía de convicción real. Ernesto estaba enamorado de Carmen desde antes de que yo siquiera supiera que existía. Continuó Castellanos implacablemente. La veía todos los días cuando la recogía para llevarla a mi casa a trabajar. La observaba, la admiraba, la deseaba, pero Carmen solo tenía ojos para mí, y eso lo consumía. Castellanos abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre amarillento, claramente guardado durante décadas. Lo deslizó sobre el escritorio hacia Alejandro. La noche que planeaba hacer pública mi relación con Carmen, Ernesto apareció en mi oficina. Traía este sobre. Dentro había fotografías. Fotografías de Carmen y yo juntos. Fotografías íntimas que solo podrían haberse tomado desde adentro de mi propia casa. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Las fotografías antiguas mostraban efectivamente a una joven Carmen y a un joven Castellanos en momentos privados. Pero no eran explícitas ni comprometedoras de ninguna manera inapropiada. Eran simplemente humanas. Un hombre y una mujer enamorados. No entiendo, dijo Alejandro. Estas fotos no prueban nada escandaloso. Exactamente, confirmó Castellanos. Pero Ernesto me dijo que tenía otras. Fotos que había manipulado para hacer que pareciera que Carmen había estado con múltiples hombres de mi familia. Mi padre, mis hermanos, fotos falsas, pero lo suficientemente convincentes como para destruir no solo mi relación con ella, sino su reputación completamente. ¿Y le creíste?, preguntó Valentina, su voz llena de incredulidad. No tuve que creerle, respondió Castellanos. Me mostró las fotos manipuladas. En los años 80, antes de la tecnología digital, era imposible probar que algo había sido falsificado. Si esas fotos llegaban a manos de mi familia, Carmen habría sido destruida socialmente. Nadie la habría contratado. Nadie la habría respetado. Y el bebé, vos, habrías crecido con ese estigma. Alejandro sintió náuseas físicas. ¿Qué te pidió Ernesto a cambio de no publicar esas fotos? Que desapareciera de la vida de Carmen. Dijo Castellanos simplemente. Que le ofreciera dinero para abortar, sabiendo que ella se negaría porque la conocía. Que la tratara como basura desechable. Que destruyera cualquier amor que pudiera tener por mí. Para que cuando él apareciera, el caballero de brillante armadura ofreciendo ayudarla y criar al bebé, ella lo aceptara como salvador. «Mentís», dijo Alejandro poniéndose de pie violentamente. «Papá jamás haría algo así. Él es el hombre más honesto, más noble». «¿En serio?», interrumpió Castellanos con una risa amarga que terminó en tos sangrienta. «Entonces explícame por qué nunca te dijo la verdad sobre tu paternidad. ¿Por qué esperó hasta estar prácticamente en su lecho de muerte para revelarlo? ¿Por qué, cuando finalmente decidiste buscarte un futuro lejos de la pobreza, él te dejó ir sin pelear? Porque me amaba lo suficiente como para dejarme tener mi propia vida», defendió Alejandro, pero su voz sonaba menos segura ahora. «O porque sabía que eventualmente descubrirías la verdad», contraatacó Castellanos. «Y mientras estuvieras lejos, ocupado construyendo tu imperio,
Nunca tendrías tiempo de investigar realmente tu pasado. Nunca tendrías tiempo de preguntarte por qué un simple trabajador de construcción de repente tenía suficiente dinero para comprar una casa. Pequeña y modesta, sí, pero una casa al fin. Valentina negó con la cabeza violentamente. Papá trabajó duro toda su vida por esa casa. ¿Trabajó?, preguntó Castellanos. ¿O fue compensado? Revisa los registros públicos, si no me crees. La casa fue comprada en efectivo, pagada completamente, exactamente 2 semanas después de que yo le ofreciera dinero a Carmen para el supuesto aborto. Dinero que ella rechazó. Pero dinero que misteriosamente apareció en las cuentas de Ernesto Fuentes. ¡Basta!, gritó Alejandro. «Estás mintiendo. Todo esto es una manipulación elaborada para destruir la única familia real que he tenido». Castellanos lo miró con algo que casi parecía compasión. ¿Quieres saber por qué comencé a sabotearte cuando empezaste tu empresa? No fue por venganza contra vos. Fue porque Ernesto vino a verme nuevamente. Después de décadas de silencio. Vino a exigir más dinero. Dijo que te contaría la verdad sobre tu paternidad si no le pagaba. Que destruiría la paz que yo había comprado. ¿Y qué hiciste?, preguntó Alejandro, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Le dije que se fuera al infierno, respondió Castellanos con satisfacción oscura, porque para entonces ya había investigado y descubierto que las fotos que usó para chantajearme eran falsas. Torpes falsificaciones que cualquier experto moderno podría desmentir en minutos. Me había estado manteniendo alejado de mi hijo por décadas basándome en mentiras. Se inclinó hacia adelante, el esfuerzo claramente doloroso. Así que decidí observarte. Ver qué tipo de hombre habías llegado a ser criado por el hombre que me robó a la mujer que amaba y al hijo que pude haber conocido. ¿Y sabes qué descubrí? ¿Qué?, susurró Alejandro. Que eras mejor que yo, admitió Castellanos, y había orgullo genuino en su voz a pesar de todo. Que a pesar de haber sido criado en mentiras, tenías más integridad en un dedo que yo en todo mi cuerpo. Que tal vez, solo tal vez, Ernesto te había enseñado algo valioso a pesar de sus métodos retorcidos. Entonces los obstáculos, comenzó Alejandro, entendiendo finalmente. Fueron pruebas, confirmó Castellanos, para ver si merecías el imperio que planeo dejarte. Porque Sebastián es un desastre, como las fotos de tu hermana demuestran. Y vos, mi hijo bastardo criado en la pobreza, eres el único descendiente que tengo que vale algo. El silencio era tan denso que podía cortarse. Valentina finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Estás diciendo que papá, que don Ernesto, manipuló todo desde el principio? ¿Que separó a 2 personas que se amaban solo para poder quedarse con mamá? Exactamente, confirmó Castellanos. Y lo peor es que funcionó. Carmen lo aceptó porque pensaba que yo la había traicionado. Lo amó porque él estaba ahí cuando yo aparentemente no. Y murió sin saber nunca que el hombre que la salvó fue el mismo que orquestó su caída. Alejandro se hundió en la silla, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. Cada memoria de su infancia ahora estaba teñida con esta nueva información. Cada momento tierno con don Ernesto ahora tenía una sombra de manipulación detrás. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora?, preguntó finalmente. Porque me estoy muriendo, respondió Castellanos simplemente. Y porque merezco saber que mi hijo conoce la verdad completa antes de que yo desaparezca. Merezco que alguien sepa que no fui solo el villano de esta historia, que fui también una víctima. ¿Y qué se supone que haga con esta información?, preguntó Alejandro sintiendo como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros. Castellanos se recostó en su silla, su rostro gris por el esfuerzo de la conversación. Eso depende de vos. Podés confrontar a Ernesto. Podés odiarlo por lo que hizo. Podés destruir la imagen que tienes de él. ¿O qué? O podés entender que las personas hacen cosas terribles cuando están desesperadas por amor, dijo Castellanos, y había una tristeza profunda en sus ojos. Podés entender que a veces los héroes y los villanos son la misma persona vista desde ángulos diferentes. Y podés decidir qué tipo de hijo quieres ser en los días que le quedan a ese hombre. Antes de que Alejandro pudiera responder, el teléfono de Valentina sonó. Ella contestó, y su rostro se puso pálido inmediatamente. «Es Isabela», dijo con voz quebrada. «Dice que papá colapsó, que no responde. La ambulancia está en camino, pero...»
No necesitó terminar la frase. Alejandro y Valentina corrieron hacia el ascensor, dejando a Ricardo Castellanos solo en su oficina, mirando por las ventanas del piso 58 la ciudad que había conquistado, pero que nunca le había dado lo único que realmente quería: la oportunidad de ser padre del hijo que amó desde lejos durante décadas. Y mientras el ascensor descendía vertiginosamente, Alejandro enfrentaba la pregunta más importante de su vida. Cuando llegara al hospital, ¿enfrentaría a don Ernesto con las acusaciones de Castellanos? ¿O simplemente extendría la mano del hombre que lo crió, sin importar cómo había comenzado todo? La respuesta que eligiera definiría no solo su carácter, sino el legado que dejaría cuando su propia vida llegara a su fin. Continuando con capítulo 6. Mantendo a carga emocional máxima. Todas las reglas establecidas e potencial viral. Capítulo 6. El hospital público. Clínica San Marcos olía exactamente igual que la miseria que Alejandro había pasado décadas intentando escapar. Desinfectante barato mezclado con desesperanza, el aroma particular de un lugar donde la gente llega rezando y a veces no sale caminando. Las paredes amarillas descascaradas, los pasillos iluminados con tubos fluorescentes que parpadeaban como si también estuvieran agonizando. Alejandro había corrido desde el estacionamiento hasta la sala de espera de urgencias sin importarle su traje de miles de dólares ni las miradas que generaba. Valentina llegó segundos después, todavía sin aliento, con Isabela en brazos. La niña tenía los ojos hinchados de llorar, pero en su expresión había una madurez que los niños no deberían tener nunca. «¿Cómo está?», preguntó Valentina a una enfermera que pasaba apurada. «¿Familiar de Ernesto Fuentes?». «Sus hijos», respondió Alejandro sin dudar. Y la palabra salió de sus labios con una naturalidad que lo sorprendió a él mismo. Después de todo lo que Castellanos le había revelado, después del terremoto interno que seguía sacudiendo cada certeza que había construido, esa palabra seguía siendo verdad en el único sentido que importaba. La enfermera los guió hacia una sala pequeña donde un médico joven con ojeras permanentes estaba revisando una carpeta de documentos. «El señor Fuentes tuvo otro episodio cerebrovascular», explicó con la economía de palabras que da la costumbre de dar malas noticias. «Esta vez más severo que el anterior. Su corazón está trabajando con esfuerzo considerable y los próximos momentos serán decisivos». «¿Puede hablar?», preguntó Valentina. «Está consciente. Pidió ver a sus hijos». El médico los miró alternadamente. «Tienen poco tiempo. Úsenlo bien». La habitación donde estaba don Ernesto era diferente a la de la casa del barrio San Rafael, pero de alguna manera transmitía la misma sensación, el mismo olor a despedida, la misma atmósfera densa de palabras no dichas que necesitaban urgentemente encontrar voz. Estaba conectado a monitores que emitían pitidos rítmicos, un tubo de oxígeno en la nariz. Las manos, esas manos grandes y callosas que habían construido casas, reparado portones rotos y tenido a un hijo ajeno como propio, ahora yacían inertes sobre la sábana blanca. Pero sus ojos estaban abiertos, y cuando los vio entrar, algo en su expresión cambió. No fue alivio exactamente, fue más complejo. Fue el rostro de un hombre que sabe que llegó la hora de dar cuenta de sus actos. «Alejandro», dijo con voz apenas audible. Valentina puso a Isabela en una silla en la esquina y se acercó al lado izquierdo de la cama, tomando la mano de su padre. Alejandro se quedó parado al pie, y por un momento nadie habló. Los monitores seguían pitando. Desde algún pasillo llegaba el sonido amortiguado de otra familia, recibiendo noticias que cambiarían su vida. «¿Hablaste con él?», preguntó don Ernesto finalmente. No era pregunta, era certeza. «Hablé con Ricardo Castellanos», confirmó Alejandro. Un sonido escapó de don Ernesto. No era exactamente gemido ni suspiro. Era el sonido de alguien que lleva décadas teniendo un peso imposible y finalmente lo suelta. «Entonces ya sabes», dijo. «Sé lo que él me contó», respondió Alejandro cuidadosamente. «Lo que necesito saber es si es verdad». Valentina giró la cabeza hacia su padre con expresión que mezcla confusión y miedo. «¿Papá? ¿De qué están hablando?» Don Ernesto cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos una claridad que no había tenido en días, como si el cuerpo le estuviera concediendo este último momento de lucidez como gracia. «Todo lo que dijo Castellanos es verdad», dijo simplemente. El monitor cardíaco aceleró ligeramente.
Valentina soltó la mano de su padre como si quemara. ¿Qué? Usé las fotos para alejarlo de Carmen, continuó don Ernesto, su voz sorprendentemente firme para alguien tan deteriorado físicamente. Lo chantajeé, destruí lo que ellos tenían, y después aparecí como salvador. ¿Por qué? La voz de Valentina era un susurro roto. Porque amaba a tu madre desde antes de que ella supiera que yo existía, respondió el anciano, y había en esa confesión toda la soledad acumulada de un hombre que amó en silencio durante demasiado tiempo. La veía todos los días, Valentina, cada mañana cuando la recogía para llevarla al trabajo. Era la persona más luminosa que había conocido en mi vida, y ella ni me miraba. Eso no justifica. No justifica nada, interrumpió don Ernesto, y su honestidad era devastadora precisamente porque era completa. No busco justificación, solo explicación. Y la explicación es que hice algo terrible porque creía que si Castellanos desaparecía, ella eventualmente me vería. Y funcionó. Pero nunca se sintió bien. Nunca, ni un solo día de mi vida, me sentí merecedor del amor que tu madre me dio. Isabela, desde su rincón, escuchaba con eres ojos grandes que los niños tienen cuando entienden más de lo que los adultos suponen. Pero no dijo nada. Solo abrazó sus rodillas contra el pecho. Alejandro se acercó finalmente, ocupando el lugar junto a la cama que Valentina había abandonado. Se sentó en la silla y miró a este hombre durante un largo momento. «¿Cuándo ibas a contarme la verdad?», preguntó. «Si Castellanos no me hubiera dicho nada, ¿me habrías muerto llevando esta mentira?». Don Ernesto no apartó la mirada. «Probablemente sí», admitió. «Y es lo más cobarde que hice en toda mi vida. Más cobarde que el chantaje. Más cobarde que las mentiras. Porque el chantaje lo hice por amor, aunque fuera un amor equivocado. Pero mantener la mentira lo hice por miedo. Miedo a que me odiaras. Miedo a perder lo único que construí que tenía valor real. Ser tu padre». «Eras mi padre», dijo Alejandro. Y la tensión en esas 3 palabras contenía todas las emociones contradictorias que luchaban en su interior. «Eras mi padre mientras me enseñaste a caminar y me curaste las rodillas y fuiste al único partido de fútbol donde metí un gol. Eras mi padre en cada momento que importó». «Pero hice daño», insistió don Ernesto. «A Carmen, a Castellanos, que a pesar de todo amaba a tu madre, a vos, que creciste sin saber la verdad. Hice daño para conseguir algo que tal vez habría llegado solo si hubiera tenido paciencia». «¿Y si no hubiera llegado?», preguntó Valentina desde el otro lado de la habitación, su voz más suave ahora, aunque claramente luchaba con procesar lo que escuchaba. «¿Y si mamá nunca te hubiera visto de esa manera?». Don Ernesto sonrió con tristeza. «Entonces habría vivido con eso, como debería haber vivido de todas formas, porque el amor que no es elegido libremente no es amor. Es solo una ilusión». El monitor emitió una serie de pitidos más rápidos. Una enfermera asomó la cabeza, evaluó la situación y decidió respetar el momento, desapareciendo nuevamente. «Tengo que decirte algo más», dijo don Ernesto mirando a Alejandro con urgencia. «Algo que explica por qué necesitaba que vinieras ahora, antes de que sea tarde». «¿Qué cosa?». «El dinero que Castellanos menciona. El que recibí cuando él intentó convencer a tu madre de no tener el bebé». Don Ernesto hizo una pausa. «No me lo quedé. No compré ninguna casa con eso». Alejandro frunció el ceño. «Entonces, ¿qué hiciste con él?». «Lo guardé durante años», respondió el anciano, «esperando el momento correcto. Y cuando vos tenías años suficientes para entender el valor de las cosas, lo usé para comprarte los libros de estudio que necesitabas. Los cureres de negocios nocturnos. El primer traje decente que te pusiste para tu primera entrevista de trabajo. Todo el dinero que creías que yo había ahorrado con esfuerzo trabajando en construcción, venía de ahí». Alejandro sintió cómo algo se cerraba en su garganta. «¿Usaste el dinero de Castellanos para construir mi futuro?». «Era lo justo», respondió don Ernesto con una lógica que era dolorosa en su simplicidad. «Ese dinero era el precio que él puso en vos antes de que nacieras. Era justo que terminara construyendo lo que vos llegaste a ser». Las lágrimas que Alejandro había estado conteniendo desde el principio de esta conversación finalmente encontraron su camino. No eran lágrimas de tristeza exactamente. Eran de algo más complejo. De una historia que era simultáneamente traición y amor, manipulación y sacrificio, mentira y verdad.
¿Puedo perdonarte?, preguntó Alejandro, y la pregunta no era retórica, era genuina. Era la pregunta de un hombre que necesitaba entender qué era capaz de sentir. No te pido perdón, respondió don Ernesto. Te pido que entiendas. Y si algún día después de entender podés perdonar, ese perdón será tuyo para dar, no mío para exigir. Valentina se acercó nuevamente a la cama, lentamente, como si sus piernas estuvieran procesando la decisión antes que su cabeza. Se sentó en el borde de la silla del otro lado y tomó la mano de su padre entre las suyas. «Mamá te amó de verdad», dijo finalmente. «Eso sí lo sé. No importa cómo empezó todo. Ella te amó de verdad». Don Ernesto cerró los ojos, y una lágrima solitaria corrió por su mejilla. «Lo sé. Y eso fue lo único que nunca mereció estar manchado por lo que hice». Isabela bajó de su silla en ese momento y caminó hasta la cama con la certeza tranquila que tienen los niños cuando la lógica emocional supera cualquier complicación adulta. Tomó la mano libre del anciano entre sus manos pequeñas y la erestuvo. «Abuelito», dijo con su voz pequeña que de alguna manera llenó toda la habitación, «yo sé que hiciste cosas malas, pero también sé que me enseñaste a rezar, y que nunca te perdiste ninguno de mis cumpleaños aunque no tuviéramos torta, y que lloraste cuando yo aprendí a leer porque dijiste que era lo más bonito que habías visto». Don Ernesto abrió los ojos y miró a su nieta. Y en su expresión había algo que ninguna confesión, ninguna acusación, ninguna verdad revelada podía borrar. «Esas cosas también son verdad», continuó Isabela con esa sabiduría de 8 años que avergüenza a los adultos. «Y yo creo que cuando una persona hace cosas malas, pero también hace cosas buenas, Dios mira el total. Y tu total es bueno, abuelito». «Yo sé que es bueno». El monitor cardíaco emitió un pitido largo y erestenido. La enfermera entró corriendo, y en ese segundo eterno antes de que el caos médico invadiera la habitación, Alejandro Fuentes miró al hombre en la cama, al hombre que lo había criado con amor robado y sacrificio genuino, y tomó la decisión más importante de su vida. Se inclinó hacia adelante, tomó la mano rugosa entre las suyas, y dijo 3 palabras que habían estado esperando décadas para ser dichas con plena conciencia de su peso. «Te quiero, papá». Los médicos que entraron encontraron a 3 generaciones de una familia imperfecta, construida sobre mentiras y erestenida por amor, unidos alrededor de una cama. Y ninguno de ellos, ni siquiera los profesionales acostumbrados a la frialdad necesaria de su trabajo, pudo pretender que no había algo sagrado en ese momento. Lo que pasara después con don Ernesto, con Castellanos, con el imperio y la herencia, y los secretos que aún faltaban resolver, podía esperar. Porque algunas verdades son más importantes que todas las verdades juntas. Y la verdad más importante de todas era que ese hombre, imperfecto y culpable y profundamente humano, había amado a Alejandro con toda la ferocidad de un padre, que sabe que el amor no necesita sangre para ser real. El pasillo del hospital olía a decisiones irreversibles. Alejandro caminaba de un lado al otro frente a la sala de urgencias, mientras los médicos trabajaban del otro lado de una puerta que parecía separar 2 mundos, el de los vivos que esperan y el de los que luchan por seguir siéndolo. Valentina estaba sentada con Isabela dormida sobre su regazo, la cabeza de la niña apoyada contra su pecho, con esa confianza absoluta que los niños depositan en sus madres incluso en los peores momentos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Adentro, el tiempo se había detenido. El teléfono de Alejandro había vibrado sin parar durante horas. Marco, la junta directiva, socios, inversores. El mundo corporativo que había construido ladrillo por ladrillo durante años, reclamando su atención con la urgencia artificial de quienes confunden dinero con vida. En un momento, sin pensarlo demasiado, Alejandro apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Fue el gesto más pequeño y más grande que había hecho en años. Valentina lo observó hacerlo sin decir nada, pero algo en su expresión cambió. Semanas antes, cuando Claudia Reyes había descubierto que Alejandro había cancelado reuniones millonarias, desaparecido durante días y puesto asuntos personales por encima de la sociedad que compartían, había enviado una carta formal disolviendo el contrato, sin llamadas, sin explicaciones pedidas. Solo la frialdad quirúrgica de alguien que siempre supo que su lealtad tenía precio, y que ese precio acababa de no ser pagado. Alejandro había leído la carta,
La había doblado con cuidado y la había guardado en un cajón. No había sentido rabia. Había sentido claridad. Por primera vez en años, una claridad absoluta sobre qué y quién merecía su energía. El médico salió por la puerta 2 horas después de la medianoche. «Está estable», dijo, y esas 2 palabras cayeron sobre Alejandro y Valentina como agua sobre tierra seca después de una sequía larga. El episodio fue severo, pero su corazón resistió. No podemos garantizar cuánto tiempo más podrá resistir episodios de esta magnitud, pero esta noche está aquí. Valentina enterró el rostro en el cabello de Isabela y lloró en silencio, con ese llanto contenido de las personas acostumbradas a sufrir sin hacer ruido para no asustar a los que aman. Alejandro se apoyó contra la pared y cerró los ojos. En el interior de sus párpados desfilaron imágenes que no había convocado pero que llegaron solas. Su madre Carmen cantando en la cocina de una casa pequeña. Don Ernesto enseñándole a amarrar los cordones con paciencia infinita. Valentina de niña, siguiéndolo a todos lados como si él fuera un mapa del tesoro. Y después, años de silencio. Años de muros construidos con ladrillos de ambición y miedo. Cuando abrió los ojos, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Don Ernesto despertó a la mañana siguiente con la luz entrando oblicua por la ventana pequeña de su habitación hospitalaria. Encontró a Alejandro sentado a su lado, con la misma ropa del día anterior, con ojeras profundas y una expresión que ya no tenía nada de empresario invencible. «Sigues acá», dijo el anciano con sorpresa genuina. «Sigo acá», confirmó Alejandro simplemente. Don Ernesto miró el techo durante un momento. «¿Vas a preguntarme más cosas? ¿Sobre lo que hice?» «No», respondió Alejandro. «Ya sé todo lo que necesito saber. ¿Y qué vas a hacer con eso?» Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. «Voy a hacer lo que vos me enseñaste a hacer con las cosas difíciles. ¿Te acordás lo que me decías cuando era chico y algo me salía mal?» Don Ernesto frunció el ceño levemente, buscando en su memoria. «Me decías, lo que cayó, cayó. Ahora mira para adelante porque para atrás ya no hay camino». El anciano cerró los ojos. Una lágrima solitaria tomó el camino conocido por su mejilla. «Hiciste cosas que estuvieron mal», continuó Alejandro con voz firme pero sin crueldad. «Y esas cosas tuvieron consecuencias reales para personas reales. Eso no desaparece porque yo lo perdone. Pero también es verdad que me criaste con todo lo que tenías. Que nunca, ni en el peor momento, me hiciste sentir que era una carga. Que cuando el mundo era demasiado grande y yo demasiado pequeño, siempre estuviste». Hizo una pausa. «No sé si lo que hiciste tiene perdón, pero sé que vos eres mi padre, y que no voy a desperdiciar el tiempo que nos queda cargando algo que ninguno de los dos puede deshacer». Don Ernesto abrió los ojos y buscó la mano de su hijo. Alejandro se la dio. No hubo más palabras durante un largo rato, y en ese silencio estaba todo lo que las palabras nunca habrían podido contener. Días después, Alejandro hizo algo que nadie en su círculo empresarial habría anticipado. Llamó a su equipo legal y reestructuró completamente su empresa. Vendió los activos que habían sido construidos sobre decisiones que ya no podía respetar. Conservó lo que había construido con integridad genuina, que resultó ser considerablemente menos en volumen, pero infinitamente más sólido en cimientos. Y destinó una parte significativa de eres recureres a 3 cosas concretas. La primera, el tratamiento médico completo de don Ernesto. No en el hospital público con pasillos parpadeantes, sino en una clínica especializada donde la fisioterapia y el cuidado adecuado podían devolverle algo de la movilidad que el derrame le había robado. No como gesto de culpa, como acto de amor sin condiciones. La segunda, un departamento pequeño pero digno para Valentina e Isabela. No un penthouse. No una mansión. Un lugar con agua caliente, ventanas con vidrios enteros y una habitación para que Isabela tuviera su propio espacio donde crecer. Valentina lo aceptó después de 3 días de resistencia, cuando Isabela le preguntó con lógica aplastante de niña de 8 años si había algo de malo en dormir sin escuchar la lluvia entrar por el techo. La tercera fue la más inesperada. Alejandro contactó a Ricardo Castellanos, no para exigir herencia, no para confrontar, solo para decirle algo que Castellanos claramente nunca había escuchado de nadie que compartiera su sangre.
Gracias por contarme la verdad, dijo Alejandro en esa llamada breve. No te pido nada, no te ofrezco nada. Solo quería que supieras que el hijo que no pudiste criar resultó estar bien. Y que la mujer que amaste nos crió a los dos lo mejor que pudo. El silencio del otro lado de la línea duró tanto que Alejandro pensó que la llamada se había cortado. Entonces escuchó algo que nunca habría esperado escuchar de Ricardo Castellanos. El sonido de un hombre llorando, sin disimulo, sin control. Llorando como solo lloran los que han esperado demasiado tiempo para soltar algo demasiado pesado. No hubo más palabras en esa llamada. No hicieron falta. En cuanto a Sebastián y las fotografías comprometedoras, Alejandro tomó una decisión que Valentina no anticipaba. No las voy a usar, anunció una tarde mientras tomaban café en la cocina del nuevo departamento, con Isabela haciendo los deberes en la mesa. Valentina lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque usarlas me convertiría en lo mismo que Ernesto fue con Castellanos, respondió Alejandro. En alguien que destruye para protegerse. Sebastián va a enfrentar sus propias consecuencias sin que yo las acelere. La vida cobra sus propias deudas. Siempre lo hace. ¿Y si él viene por vos? Entonces me defiendo con lo que tengo, respondió Alejandro. Pero no voy a atacar primero. No así. Valentina lo miró durante un momento largo. Y después, lentamente, asintió. No porque estuviera completamente de acuerdo, sino porque reconocía en su hermano algo que había creído perdido para siempre, al hombre que su madre había criado. Las fotografías fueron borradas esa misma noche. Semanas después, en una tarde que olía a jazmín y a tierra mojada después de lluvia, Valentina volvió a tocar música. No en la calle esta vez. En un pequeño café cultural del barrio donde una pared de ladrillos vistos servía de fondo y las mesas eran de madera recuperada. El dueño del lugar la había escuchado tocar en la avenida meses atrás y la había buscado durante semanas para ofrecerle un espacio real. Alejandro llegó tarde, después de una reunión que no pudo cancelar, y se quedó parado en la puerta del fondo sin que nadie lo viera. Isabela estaba en primera fila, con los pies colgando de la silla porque todavía no le llegaban al suelo, aplaudiendo cada canción con una dedicación que hacía sonreír a todos los presentes. Y Valentina cantaba, no con la guitarra rota de las calles, con un instrumento nuevo, de cuerdas que no cortaban, de caja que resonaba limpia. Cantaba con los ojos abiertos esta vez, mirando a su hija, mirando las caras de desconocidos que se detenían a escucharla y encontraban en su voz algo que no sabían que necesitaban. Alejandro pensó en su madre Carmen, en esa mujer que había elegido el amor sobre la seguridad, la dignidad sobre el dinero y la verdad sobre la comodidad de la mentira. Pensó en don Ernesto, que en este momento estaba en su sesión de fisioterapia, aprendiendo a mover de nuevo los dedos de la mano izquierda con una terquedad que hacía reír a las enfermeras. Pensó en Ricardo Castellanos, que según los últimos reportes había entrado en cuidados paliativos pero había pedido expresamente que lo trasladaran a una habitación con ventana para ver el cielo. Y pensó en él mismo, en el hombre que había sido y en el hombre que estaba eligiendo ser. No era un hombre sin cicatrices, no era un hombre sin errores propios acumulados en años de muros y silencio. No era un hombre que había llegado a la redención de forma limpia ni sencilla. Era simplemente un hombre que había encontrado el camino de regreso antes de que fuera demasiado tarde. Valentina terminó su canción y el pequeño café estalló en aplaueres. Isabela se puso de pie en su silla y aplaudió por encima de su cabeza con toda la energía de sus 8 años, gritando, «¡Otra vez, mami, otra vez!», con esa alegría que no conoce vergüenza. Valentina se rió, una risa real, completa, sin la sombra de los años difíciles pesando sobre ella. Y mientras buscaba la cara de su hija entre el público, sus ojos encontraron a Alejandro parado en la puerta del fondo. Se miraron durante un momento que no necesitaba palabras. Él levantó levemente la mano. Ella asintió con la cabeza. Era suficiente. Después de todo, siempre había sido suficiente. Solo habían necesitado tiempo y demasiado dolor para recordarlo. Esa noche, después de que Isabela se quedó dormida abrazada a su nueva almohada en su nuevo cuarto, Valentina y Alejandro se sentaron en el pequeño balcón con 2 tazas de té, y el silencio cómodo que solo existe entre personas que han atravesado juntas algo que casi los destruye. «¿En qué pensás?»,
preguntó Valentina. Alejandro miró el cielo sobre la ciudad. Esa misma ciudad que había conquistado y perdido y reconquistado de una manera completamente diferente. Pienso que mamá tenía razón, dijo finalmente. ¿En qué? En que el amor no es lo que recibís, es lo que elegís dar aunque cueste, aunque duela, aunque no haya garantía de que vuelve. Valentina envolvió las manos alrededor de su taza. Tardaste en aprenderlo. Tardé, admitió Alejandro sin defensas. Pero llegué. Y eso, en el final de todas las cosas, era lo que importaba. No los imperios construidos, ni los derrumbados. No los secretos revelados, ni los que se llevarían para siempre quienes ya no estaban. No el dinero ni el poder, ni los contratos firmados bajo luces de neón en salas de reuniones que olían a ambición. Lo que importaba era esto: dos hermanos en un balcón pequeño, con té tibio y cicatrices visibles, eligiendo quedarse. Eligiendo, después de todo y a pesar de todo, ser familia.